Primero, Paco, gracias por venir aquí, agradecerte que estés aquí. ¿Qué supone para ti encontrarte con profesores, con miembros de equipos directivos de colegios, en este caso sevillanos? Bueno, pues en principio agradecerte a ti la invitación, y para mí es, de verdad que es un placer, porque muchas veces los periodistas nos juntamos con periodistas, hablamos con periodistas, hablamos de periodismo, debatimos de periodismo, pero después no nos abrimos a otros aspectos, a otra gente de la sociedad, que seguramente tengo yo muchas más cosas que aprender de vosotros que vosotros de mí. Por lo tanto, muchas gracias y bueno, primero también agradecerte esas palabras, pues es que cuando has empezado a decir cosas yo he estado por irme, decir, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí que ya está bien, ¿no? Bueno, sí, es un poco, esos son los años, ¿no? No sé, empecé esta profesión en el año 82, afortunadamente sin interrupción. Y efectivamente he ido cabalgando de la información general a la información deportiva, he vuelto a la información general, he hecho economía, he vuelto a deporte, he presentado informativo, he editado informativo. A ver, verás, Juanra, yo creo que a mí la gente me tiene etiquetado en deporte. O sea, un poco la gente que pueda haberme seguido me tiene como una cara del deporte. Con lo cual yo sé que estoy identificado con el deporte. Pero no, yo siempre he dicho, y cuando voy a charlas con estudiantes y eso, siempre digo que lo que hay que ser es periodista, que el deportivo es un apellido, que está muy bien, especializarse y tal, pero tú tienes que ser periodista para que si ocurre algo en cualquier momento, y aunque tú estés en un partido de baloncesto, un partido de fútbol, y ocurre algo fuera, tú seas capaz de contarlo sin ninguna diferencia, ¿no? Entonces eso siempre lo he intentado. No sé si lo he conseguido, ¿no? Pero sí, la gente tiene que ser. Y digo esto porque ahora la tendencia es la especialización, y cuando se dice la especialización en el mundo del periodismo parece que te tienes que dedicar solo a una cosa muy concreta y tal. Y sí, la especialización es saber mucho de un tema concreto, pero también yo soy de una generación en la que me enseñaron que hay que conocer todos los resortes. Yo no soy un buen periodista deportivo si no sé qué se está cociendo en Ucrania. Y tú no serás un buen periodista si sabes mucho de Ucrania, pero no sabes lo que pasó en el derbi. Esta historia, claro, esta historia es la que hay que saber conjugar. Claro, yo sé que el Betis ganó el derbi, eso sí lo sé, ¿eh? O sea, hablando del Betis y del Sevilla, ¿cómo vives tú que sí conoces desde dentro, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, esta pasión que llega a veces a lugares que no deseamos. Yo creo que yo estuve 7 años presentando informativos y a mí nadie me preguntó, ¿tú de qué partido eres? ¿Tú qué piensas de tal? Nadie, nunca. Y salí el primer día en deporte y me dijo, ¿tú qué eres, del Betis o de Sevilla? Claro, yo nunca conseguí aprender una respuesta para esquivar esa historia. Porque ahora se te lo preguntan en el bar, que tú te acabas de levantar, vas todavía donde dormir, pides el café, y hay un tipo que te dice, ¿tú eres del Sevilla o del Betis? Y tú dices, su padre, ahora me va a preguntar esto. Esto es difícil de manejar. Yo creo que hay mucha gente que sabe cuáles son mis colores, pero, que no voy a decir, pero yo creo que después de muchos años entienden que mi trayectoria no ha sido muy de camiseta puesta, por entendernos, ¿no? Que es una cosa que está muy de moda ahora, ¿eh? Y claro, los periodistas deportivos lo hacen sin complejos. Ahora lo raro somos nosotros, exacto, que no te ponen la camiseta. Y hay profesionales que te lo discuten y te dicen, oye, es que es mejor que tú digas de quién eres o de dónde eres, y ahí sabe todo el mundo. Pues no, yo no estoy en esa. Pero bueno, entiendo que eso es así. Pero no me quiero desviar ni me quiero enrollar. La información deportiva en Sevilla es muy complicada porque estamos hablando de pasión y de corazón, con lo cual, de sentimiento, con lo cual la cabeza, digamos, la razón funciona menos en estas cosas.
Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando a mí me preguntan, yo siempre digo, en el caso de Sevilla, hay que saber que cuando intenten, hay que ponerse al lado del que más lo necesita en cada momento. Porque hay gente que intenta eliminar al contrario. Y cuando tú ves que están intentando eliminar al contrario, ponte de este lado. Y cuando intenten eliminar al de este lado, vete para que no sé si me explico, pero esa es lo que te tienes que mover. Y al final, yo llevo 30 y tantos años en la profesión y cada día te encuentras con un toro que te puede coger por la femoral. La verdad es que esto que cuentas, a mí me abre una perspectiva que no conocía, ¿no? Y a veces da la sensación de que la presión es mayor que incluso yo estoy en la sección de política y no tenemos lo nuestro, tenemos lo nuestro, pero quizá no tan vivamente como estas cosas, no tenemos el aliento de la audiencia tan pendiente. Nosotros no recibimos una llamada de alguien afectado, de un militante alterado porque hemos dado una información tal o en una dirección. Eso no existe en política. En esto sí existe. Y ahora en el mundo de las redes sociales todavía es más complicado, porque incluso y sobre todo porque es un mundo... se fuerza a que las redes sociales se muevan, están a veces un poco dirigidas, entonces se crean estados de ánimo que no son verdad, pero que da la sensación pueden afectar, ¿no? de que en esa corriente de que el periodista se ponga la camiseta, se están llegando a límites, hemos citado algún programa, a límites en los que el periodista se alegra y lo manifiesta, no solo la victoria de su equipo, sino la derrota del equipo rival. Y entonces se llega a un nivel de fanatismo y de provocación hacia el otro, que es verdad que estamos hablando de cosas, en teoría, irrelevantes, pero es verdad que en los gestos y en las formas se están traspasando quizá algunos límites, ¿no? Me da la impresión, no lo sé. Y el aspecto económico, Juanra, porque, a ver, esto no hay una ley escrita, o sea, alguien puede decir, pues yo soy de tal y juego. Y dentro de eso hay su parcela. O sea, hay gente que se declaran seguidor de un partido, de un equipo, pero dentro de eso también se mueve. Digo la cuestión económica porque también hay periodistas que seguramente podréis pensar rápidamente en quién es, en función de lo que yo estoy diciendo, que sale en el chiringuito y que gana casi más dinero que en su nómina yendo a dar charla a peñas del Real Madrid. Claro. Entonces, él defiende su profesión diciendo, yo soy del Real Madrid. Y aquí el Real Madrid, tal. Claro, aquí hay un problema, que la gente cada vez que quiere saber algo o quiere regalarse los oídos con el Real Madrid, lo busca. Yo en esto siempre discuto, incluso cuando se habla de esto mismo o de la crisis del periodismo deportivo, porque nosotros jugamos con muchos inconvenientes que ahora comentaré, el acceso a imágenes, el acceso a entrevistas, ahí cada vez es más complicado porque los clubes empiezan a retener toda esa información y todo ese material. Pero aún así, siempre digo que cuando la gente quiere saber algo realmente importante, o sea, si tú eres del Sevilla y tú quieres saber qué bueno es tu presidente y cómo entrena Marcial, que acaba de llegar, vete a la página web del Sevilla que te van a mirar perfectamente. Ahora, si tú quieres saber los entresijos de cuál es el problema accionarial que hay en el Sevilla, entre Del Nido y Castro, no lo busca ahí, busca para mí. O sea que para todo hay hueco. Y entonces el periodismo deportivo se tiene que enganchar a esas cosas, no al periodismo de camiseta, que eso es el chocolate del loro. Vaya, qué interesante. ¿Cómo fue el momento de las Torres Gemelas? ¿Cómo lo viviste? Estábamos efectivamente, nosotros empezamos el informativo a las 2:30, yo lo presentaba con Marta Paneque y ya estaba preparado Ángel Asien, que a las 3 entraba con el deporte. Recuerdo perfectamente que era un martes tontón, siempre he dicho que era un de estos que no hay noticias, y nosotros llevamos aquí un pinganillo y me dice el realizador, que era Rafa Domínguez, textual: estamos recibiendo una imagen muy bonita del World Trade Center echando humo.
te la voy a pinchar, enróllate. En aquel momento no había internet, o sea, internet estaba incipiente. En el plató no teníamos WhatsApp, no había móvil, no había ordenadores, nada, ¿eh? Estamos hablando, teníamos teletipo. Nos enrollamos, pues estamos tal, y me dicen por aquí, me iban dictando mientras yo iba leyendo, mientras yo iba, más que leyendo, contando algo. Y me dicen, oye, parece ser que se ha estrellado una avioneta. Y yo digo, pues, ahí se ha estrellado una avioneta, con tan mala suerte que otra cosa que hay que pensar, el espectador lo está viendo ya empezaba a ver pantallas grandes, y estaba viendo en su casa una pantalla así. Yo lo estaba viendo en una pantalla así. Nosotros, en el plató de entonces, estábamos sentados y teníamos el monitor, que el monitor era pequeñito. 20 por 20, con lo cual lo estás viendo ahí, pero no estás viendo bien. La dimensión. Entonces, yo veo que tú estás diciendo que hay una avioneta y la torre está echando humo y meten una repetición de otro avión. Y creo que dice Marta, bueno, pero son dos aviones, son dos avionetas. Y dice otro, no, avioneta, eso no es una avioneta, es un avión. Bueno, y así fue, enróllate y ya pues seguimos. Y fuimos contando lo que pudimos. En mi defensa, yo siempre digo que yo lo empecé a contar a las 3 menos 10. Todas las famas se las lleva Matías Prat y el de la primera, que empezaron a las 3. En aquellos 10 minutos ya sabían algo más, aunque Matías también cuenta lo de la avioneta, porque la avioneta fue el primer teletipo que salió, era que se había estrellado una avioneta. Bueno, ¿de qué me sirvió a mí, o sea, qué sensación tuve yo? Esto me lo han preguntado mucho, incluso por los 20 años ha habido gente que ha hecho reportajes o que ha hecho en la universidad, han hecho estudios de gente que nos pilló aquella historia. Y siempre la pregunta es, ¿y tú qué sentiste? Nada. Juanra, nada. Es de estas cosas que yo, el recuerdo que tengo, que a lo mejor no era, yo vi que aquello era muy importante. Lo único que le dije a Marta, bueno, porque a todo esto, como no había internet ni tal, Marta Panique lo que hizo es ponerse la SER, teníamos entonces la radio chiquitita, se puso a escuchar, como no, estábamos tapados, ella se puso la SER y así se puso la COPE o Radio Nacional para ir sacando información, porque no había. Entonces, en un momento de pausa, lo único que hablamos es que nadie meta la pata, que nadie se lance. Tranquilo, vamos a parar la pelota. Realmente, esa fue el término que se llama, vamos a echar balón al suelo. Y ya está, y así fue, y estuvimos hasta las 8. Caray, bastantes horas. Con la avioneta. A las 8 entró Carlos Mari y nos sustituyó. Y sí recuerdo que cuando llegué a mi casa, 10 de la noche, tenía una cena familiar de una familia que había venido de Madrid y tal, y cuando llegué a mi casa fue cuando me asusté. Claro. Me acuerdo que una de mis hijas me dijo, ¿y esto qué significa? Y yo le dije, la Tercera Guerra Mundial. No tenía ninguna duda en aquel momento, como seguramente no lo teníamos ninguno. Y así más o menos fue. Pero fuiste sabiendo esa trascendencia, según iban pasando los minutos, de pronto sí que supisteis que algo gordo estaba pasando. Yo el recuerdo que tengo son dos momentos en los que yo me emociono, que yo me quedo, hay dos imágenes, porque las dos son, primero, acordaros del tío que se cae, del tío que se tira. Sí. Ese plano que hay un tío que se tira, y joder, parece que está preparado, la cámara lo sigue. Esos son 7, 8 segundos de plano que son una eternidad. O sea, el tío enchaquetado, lo estoy viendo, y en ese momento recuerdo que ninguno supimos hablar. Quedamos. Y después cuando se cae la torre, porque estábamos diciendo, un avión, hay gente ahí, en los pisos superiores, tienen que sacarlo los bomberos, pero cuando de pronto hace así la torre y se desploma, son unos momentos en los que bueno, no puedes decir nada, porque no... Pero donde lo he pasado peor Miguel Ángel Blanco. Es Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, si os acordáis, cuando secuestran a Miguel Ángel Blanco y dan 48 horas para todas las televisiones de España,
decidimos hacer unos informativos especiales, terminar a las 4 de la tarde, que era la hora en que terminaba el ultimátum, con los lazos y, en fin, una cosa tal. Yo no hacía informativos de fin de semana entonces, pero una de las personas que hacía informativos, pues se le había muerto un familiar y entonces estaba un poco sensible y pidió que no dejarla sola porque no sabía cómo iba a reaccionar. Y entonces me llamaron a mí y estuve con ella. El informativo fue bien, estaba todo muy cerradito y tal, y nos dicen, oye, pues no desmaquillaros porque seguimos con la programación abierta y tal. Y no se me olvidará, a las 4:20 por ahí comiendo un bocadillo para tal, escuchamos a Antonio Herrero en la COPE, que dice que ha aparecido, lo primero que dijo era un cadáver de un tiro en la cabeza. Una de las cosas más bonitas que hay en esta profesión, de las más bonitas, es cuando todo el mundo está sentado, habíamos soltado las 3 de la mañana y escuchamos esa radio y dice todo el mundo ¡pum! Yo tiré el bocadillo, a seguir. El otro se fue, ¡pum! Y éramos los 8 o 10 que estábamos allí, venga, vamos. Y la persona que decía que había estado sensible, y estaba sensible por lo que le había pasado, digo, vamos. Y entonces nos metimos a hacer otra vez, toda la tarde, hasta las 8 y pico de la tarde que hicimos el relevo, y bueno, eso era difícil, porque acordaros que la sensibilidad de todo el país estaba muy a flor de piel, y entonces ahí sí que tenías que tener cuidado de no decir más de la cuenta, pero tampoco quedarte corto. Y de aquella época, los periodistas estábamos acostumbrados a ver las imágenes y contarlas. Ver las imágenes, lo montábamos y después lo contábamos. Pero en aquella época ocurrían tantas cosas sobre la marcha y en directo que nos metíamos en informativos sin ver las cosas. Y yo siempre recuerdo ese plano de Ortega Lara, situaros, cuando lo sacan del Zulo y lo sacan de un coche absolutamente desconcertado y mirando, porque yo esa imagen me la encuentro en directo. O sea que, pues eso es lo típico, sabíamos que sabía tal, pero no había llegado la imagen, empieza el informativo a las 2:30, lo decía yo con Esther Martín. Oye, Ortega Lara, claro, tú estás pensando que Ortega Lara sale allí y de pronto te tapan con esa imagen que de un tipo absolutamente, claro, 500 y pico días encerrado, con los ojos, aquella imagen me impresionó de una forma que todavía la recuerdo. Entonces, esos momentos, y habrá más, esos momentos que seguramente no son tan famosos como el 11S, son mucho más difíciles de aguantar. Y de sobreponerte a esa emoción que tú estás sintiendo, porque no dejas de ser un ciudadano llamado Paco Gamero que está viendo algo tremendo, ¿no? Absolutamente. Con el matiz que he dicho antes, porque cuando tú la has visto y ya has dicho, joder, y después la has emitido, ya es otra cosa. Ya te has preparado. Pero encontrártela de pronto es claro, es tremendo. Pero bueno. Tú llevas muchas horas de carretera delante de una cámara. Aquí estamos en un curso de comunicación, estamos tratando de superar nuestra propia ansiedad a la hora de ponernos delante de una cámara o simplemente a la hora de hablar a un público. ¿Qué nos puedes decir tú, que tantas horas de vuelo tienes, para llegar a la gente, para ser creíble como eres, para que tengas esa imagen de buen comunicador? No tengo, de verdad que no, venía pensándolo porque suponía que eso iba a ser, porque habíamos hablado un poco la historia, pero no tengo una respuesta, ni un esquema mental para eso. A mí, en la profesión, por la profesión, me ha tocado hacer programas de televisión, pero el programa de televisión es muy fácil. Yo miro a la cámara y realmente allí no hay nadie más. En los informativos hay 3 personas que están por allí, pero yo miro a la cámara y yo aprendí que cuando miro a la cámara siempre estoy viendo a alguien, o veo a mi vecina, o veo a mi mujer, ¿sabes? Siempre pienso que le estoy hablando a alguien. Pero después me ha tocado presentar actos o estar en un escenario y tal, y lo he pasado siempre mal en las previas.
es verdad que cuando le cojo el escenario, cuando sé dónde estoy y cómo me voy a mover, la cosa se tranquiliza. Yo creo que, no es un consejo, pero yo creo que lo que hay que intentar es naturalidad, normalidad, equivocarse y que se note que te equivocas, me he equivocado, que yo creo que es eso, pero tampoco sabría deciros exactamente. ¿Tú a día de hoy sientes nervio cuando te pones delante de la cámara? Hombre, siempre imagino que hay unas pequeñas dosis antes de entrar. ¿O ya vas como por tu casa? No, como por mi casa, no, en absoluto. A ver, lo que pasa es que sí es verdad que delante de la cámara, cuando hago el programa delante de la cámara y lo hago tal, digamos, el cosquilleo es menor. Pero yo sigo teniendo mis manías, yo no como, si tengo que, antes de 3 horas antes de informativo no me dé un caramelo, no me dé una onza de chocolate, y todo el mundo me dice, ¿pero por qué? Quedan 3 horas, no, una cosa... O sea, no comes, antes de 3 horas no ingieres nada. Nada, agua solo. Pero no tiene ningún porqué, es una manía. Entonces, en los programas yo más o menos, digamos, el nerviosismo se amortigua, es menor. Pero cuando tengo que hacer otra cosa, incluso para venir aquí, pues tampoco sabía ni quiénes erais, ni cómo erais, ni qué ibais a pedir, ni cómo iba a cuadrar yo. Entonces eso me inquieta mucho hasta que cojo el escenario y ya más o menos me enrollo. He participado en algunas, sobre todo en la Universidad de Huelva y tal, de cosas del habla andaluza, y siempre he dicho que a mí, afortunadamente, nunca me pidieron que cambiara mi acento. Yo siempre digo que no me lo pidieron porque era incapaz, no porque yo fuese más listo que nadie, sino porque yo soy de la Luisiana y a mí intentar ante la ayer, el Sevilla ha fichado a un francés que se llama Anthony Martial. Entonces hubo una discusión de cómo se llamaba el tío. Miramos y se llama Matzia con S. Digo, pues ya la liamos. Porque yo la F, la Z y la C, la empalmo todas juntas. Entonces, pero no me quiero despegar de lo que dice. A mí nunca me dijeron... yo recuerdo que en la SER, cuando yo estaba en la SER, nadie me lo dijo, pero yo, para entrar en hora 25 y tal, pues yo hacía las tardes, intentaba, no fino, porque seguramente nunca me encontraría en algo porque no sabía, pero sí los hados y los... Sí. No se me escapará nada. Llega un momento en que... Vamos, ya no, a mí ya ni se me plantea, ni se me pasa por la cabeza, me voy a... Pero hace mucho tiempo, no. Y además encontré, cuando ya llevaba varios años trabajando, encontré gente que había hecho, ya te digo, filólogos, sobre todo es que no me acuerdo los nombres, de la Universidad de Huelva y algunos de Sevilla, que siempre efectivamente ponían a Julio Marbizón como el ejemplo del habla andaluza en aquel momento, pero en algunos me metí a mí, con lo cual aquello me dije, pues ya no me tengo que preocupar de muchas más cosas. Pero es verdad que nunca me sugirieron ponerme fino, y es que yo tampoco sabría que no... Y además perderías tu naturalidad, tu esencia y tu ser, tu conexión contigo mismo, por tanto con tu expresión, ¿no? Es decir, que es que eso va consustancial a la persona. Sí, pero ya te digo, desde hace tiempo eso no es un problema. Ni un problema ni un... No, de hecho, tenemos la fortuna de tener una variedad de hablas andaluzas tan maravillosa en Andalucía. Extraordinaria, es una riqueza enorme. Pero esto que tú has planteado también me ha provocado alguna discusión con compañeros, porque está el polo opuesto. Yo hablo así y así hago el vídeo. Compadre, que por lo menos te entiendan. No, pero que lo hay, que esto no es... o sea, que hay gente que dice... no, es que yo soy granaíno y esto es... Vale, tú eres granaíno, pero no puedes decir en el vídeo Granada, porque es Granada. Granada, dilo en el bar. Y lo más importante es que tú tienes que vocalizar para que el mensaje llegue. Nada más, lo demás es...
No es un problema ni de acento, ni del acento de Jaén, ni de la vocal abierta. No. Cuando hay alguien que un acento muy de su tierra, que lo expresa bien y se entiende, y bueno, y luego en nuestra empresa no nunca ha habido, al contrario, nunca ha habido. Solo se ha exigido que Pero también hay gente que todavía exagera las S. Ahora mismo exagera las S. Tú te pones a escuchar la radio y son gente de Sevilla y tú dices, joder, coño. De largada, carajo. Sí, hombre, que no hay necesidad. Pero bueno, es verdad. Las S finales, ¿no? S finales, pero es verdad que ellos muchas veces cada uno cuenta su experiencia y ha habido experiencias, sobre todo los que han trabajado para cadenas nacionales, que le han dicho, oye, cuídalo. Y pues entonces, claro, ahí pues se jugaba el pan y ha forzado. Sí, pues hay gente que tiene la facultad de tener varios registros, ¿no? Entonces, registros habla un castellano neutro o también hacen un andaluz. También muy correcto, muy culto. A mí me encanta también escuchar un andaluz correcto, me encanta. ¿Y cuántas veces hemos visto compañeros, incluso nuestros, nosotros grabamos los vídeos en el ordenador con micro, que está diciendo, tío, que voy a ver si voy a empezar. Señoras y señores, joder, tío. Tal cual, joder, sí, ¿verdad? Sí, ¿Hay alguno? Sí. Pero si me está hablando ahora mismo de una forma y ha encendido el micro y claro, pues... Es verdad, es un fenómeno muy curioso. Pasa es que eso sí que pierde credibilidad. Cuando tú estás... Porque al final a ti la gente termina conociéndote. Y hay gente que te ve en la calle, que habla contigo, y después te dice, joder, este tío me está hablando a mí en la radio de una forma y aquí en el bar es otro. Claro. Sí, ciertamente. Pues yo no te creo. Yo lo único que intento cuando locuto o cuando tengo que hacer cosas es que se me entiendan. Esto que parece una tontería, y si algunas veces fuerzo un poquito para, pues yo te diría que claro, yo en mi vida normal digo bacalao y échate para allá, y bueno, intentas cuidar algunas expresiones, pero creo que esta profesión en general es mucho más fácil de la que a veces nos ponemos a hacerla, ¿no? Y eso hay que, como con lo que tú me preguntabas antes, yo decía, la naturalidad. La credibilidad. Yo debo reconocer también que, afortunadamente, si es verdad todo lo que ha dicho Juanra, que me ha presentado, que la gente me tiene un cierto perfil positivo de mí, se lo achaco a que yo durante mucho tiempo he estado en deporte y en deporte me permitía sonreír. En informativo no se puede sonreír. Y entonces, aunque hombre, es difícil. En informativo, normalmente en las noticias, si usted está diciendo 84 muertos por COVID... Y tú sonriendo, ¿no? No. Hay que tener mucho cuidado. Este matiz... Juan Carlos y yo lo llevamos como mal, Quiero decir que en informativo siempre hay algunas piezas que te permiten una cierta licencia, pero siempre son la parte final de cultura o alguna anécdota, pero normalmente el informativo la gente no sonríe o sonríe poco. Pero a mí, que estuve unos pocos de años antes de llegar a informativo haciendo deporte, en un programa del domingo por la noche, donde tú dices que el Real Madrid ha ganado, aunque haya otro que haya perdido, pero tú no... Y me permitía sonreír. Tal. Yo dirijo un curso de periodismo deportivo, un máster de periodismo deportivo, donde llega gente de la facultad normalmente, que en la facultad se aprende periodismo, pero no se aprende... El oficio. No saben ponerse delante de una cámara, no aprenden el oficio. Entonces siempre digo, Guillo, sonreí todo lo que pueda, porque a la gente le llega eso. La gente no ve la tele así. Hay un sector la gente está comiendo, de vez en cuando mira, si escucha una cosa, te ve. Si tú sales con corbata y la corbata la tienes aquí, no te digo nada si sales con la portañuela abierta. Te has cargado el mensaje, porque la gente rápidamente mira a otro sitio. O sea, lo de la corbata, por ejemplo,
pensaréis que es una idiotez, pero tú estás viendo la tele, en el plano este, un tipo muy serio, como tenga la corbata mal puesta o esto desabrochado, tú no te estás enterando de lo que estás diciendo. Nadie le ha dicho que se abroche. Pero claro, eso es, o sea, esto que estamos diciendo es lo que ve todo el mundo. Entonces, el mensaje se lo puede cargar una corbata mal puesta, una chaqueta con esto por aquí levantado. Absolutamente. Y yo exagero con la broma, y si sales con la portañola abierta ya, eres carne de Twitter. Muy bien, pues aplaudimos a Paco. Un aplauso.